A continuación, Estefanía García y Keila Oliveros, estudiantes de la Universidad Simón Bolívar de la carrera Comercio Internacional, les vamos a explicar un poco sobre lo que es el software, el hardware, la clasificación de estos, los componentes internos y externos de un computador, las unidades de almacenamiento, los algoritmos y el diagrama de flujo. ¿Qué es el software? Se conoce como software al equipo lógico o soporte lógico de un sistema informático, que comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas, en contraposición a los componentes físicos que son llamados hardware. Este se clasifica de la siguiente manera. El primero de estos es el software del sistema. Su objetivo es desvincular adecuadamente al usuario y al programador de los detalles del sistema informático que en particular se use, aislándolo específicamente del procesamiento referido a las características internas, como memoria, disco, puertos y dispositivos, comunicaciones, impresoras, pantallas, teclados, entre otros. El software del sistema le procura al usuario y al programador adecuadas interfaces de alto nivel, controladores, herramientas y el mantenimiento del sistema global que incluye, entre otros. Este se desglosa en un sistema o un operativo, controladores de dispositivos, herramientas de diagnóstico, herramientas de corrección y optimización, servidores y utilidades. En esto podemos ver que encontramos Windows, iOS, Linux, Android, entre otros. El siguiente que compone la clasificación de software es el software de programación. Es el conjunto de herramientas que permite al programador desarrollar programas informáticos usando diferentes alternativas y lenguajes de programación de una manera práctica. Esto encontramos los editores de texto y compiladores, intérpretes y enlazadores, depuradores y entornos de desarrollo integrados. Por último, tenemos el software de aplicación, que es aquel que permite al usuario llevar a cabo una o varias tareas específicas en cualquier campo de actividades susceptibles de ser automatizado o asistido, con especial énfasis en los negocios. Este se divide en las siguientes: A. Aplicación para control de sistemas y automatizaciones industriales, aplicación ofimáticas, software educativos, software empresarial, bases de datos, telecomunicaciones, videojuegos, software médico, software de cálculo numérico, software de cálculo simbólico, software de diseño asistido, software de control numérico. Ahora vamos a conocer un poco sobre qué es el hardware. La palabra hardware se refiere a todas las partes físicas de un sistema informático. Son cables, gabinetes o cajas, periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento físico involucrado. Sus componentes son eléctricos, electrónicos, electromagnéticos y mecánicos. La clasificación del hardware la podemos ver en las siguientes. 1. Unidad central de procesamiento, conocida en siglas inglesas como CPU. Es el componente fundamental de la computadora, encargado de interpretar y ejecutar instrucciones y de procesar datos. Es como la cabeza del computador. 2. Placa base o placa madre. Es el soporte fundamental que aloja y comunica a todos los demás componentes: procesador, módulo de memoria RAM, tarjeta gráfica, tarjeta de expansión, periféricos de entrada y salida. 3. Memoria RAM. Es la memoria utilizada en una computadora para el almacenamiento transitorio y de trabajo, no masivo. Se almacenan temporalmente la información, datos y programas que la unidad de procesamiento CPU lee, procesa y ejecuta. Esta tiene diversas memorias, lo cual hace la expansión de esta. La siguiente clasificación del hardware son los periféricos, que se entienden por las unidades o dispositivos que permiten a la computadora comunicarse con el exterior. Esto es tanto ingresar como exteriorizar información y datos. Los periféricos son los que permiten realizar las operaciones conocidas como las entradas y salidas. Los dispositivos de entrada de información permiten el ingreso de información en general, desde alguna fuente externa o parte del usuario. Dispositivos de salida de información permiten emitir o dar salida de la información resultante de las operaciones realizadas por el CPU.
Y el último, que es el dispositivo mixto, son aquellos dispositivos que pueden operar de ambas formas, tanto de entrada como de salida, como ya lo habíamos explicado antes. Ahora vamos a explicar lo que son las unidades de almacenamiento. Las unidades de almacenamiento se dividen en 4. La primera son los dispositivos magnéticos. Estos se dividen en 4 tipos, los cuales son unidades de cinta magnética, unidad de disco flexible o disquetera y unidad de disco rígido o duro. Luego tenemos los dispositivos ópticos. Estos se dividen en unidad de CD-ROM, unidad de CD-R o grabadora-regrabadora, unidad de DVD-ROM o lectora de DVD, unidad de DVD o grabadora de DVD y por último unidad de DVD, lectora o grabadora de discos Blu-ray. Como tercera tenemos la unidad de disco magnético óptico. Esta se divide en 4: unidad ZIP, unidad jazz, unidad SuperDisc y dispositivo. Por último está la unidad de estado sólido. Esta se divide en 2: unidad de memoria flash y unidad de tarjetas de memoria. Ahora tenemos los componentes internos del computador. El primero es el gabinete. Como segunda tenemos la placa madre. Como tercero, el microprocesador. El cuarto es la memoria RAM. El quinto, la memoria ROM. Luego está la memoria caché. El CPU. La tarjeta de video. El disco de memoria USB. La fuente de poder. El disco duro y por último el BOSES. Ahora daremos a conocer los componentes externos del computador. Primero tenemos el CPU, luego está el monitor, después el mouse o ratón. Luego está el teclado, los parlantes, el micrófono, la cámara web y como último la impresora. Ahora se explicará brevemente lo que es un algoritmo. Este es un conjunto prescrito de instrucciones o reglas bien definidas, ordenadas y finitas, que permite realizar una actividad mediante pasos sucesivos que no generen dudas a quien deba realizar dicha actividad. Dados un estado inicial y una entrada, siguiendo los pasos sucesivos, se llega a un estado final y se obtiene una solución. Los algoritmos son el objeto de estudio del algoritmo. En el ejemplo de abajo podemos ver cómo es un algoritmo, los pasos que se tienen que realizar para llegar a un final. Ahora tenemos el diagrama de flujo, el cual es la representación gráfica del algoritmo o proceso. Un diagrama de actividades representa los flujos de trabajo paso a paso de negocio y operacionales de los componentes en un sistema. Estos tienen unos pasos y unos tipos. Los pasos son establecer el alcance de procesos a describir, identificar y listar las actividades principales, identificar y listar los puntos de decisión, secuencia cronológica y signos indicados, y asignar el título indicado al diagrama. Los tipos se dividen en 4, los cuales son formato vertical, formato horizontal, formato panorámico y formato arquitectónico. Muchas gracias.